Temas sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Gusto en saludarles. El tema sobre la mesa, y a nombre del titular de este espacio, nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, les saluda Enrique Guzmán García. Un tema importante que estamos tocando, una sorpresa que nos llevamos bastante en las carreteras del país. Por supuesto, el anuncio que han presentado tanto transportistas como productores del campo. Afortunadamente no se ha logrado el impacto que se tuvo apenas en noviembre pasado. Sin embargo, si hay señalamientos, si hay puntualizaciones, y para esto, en esta ocasión nos acompaña aquí en el tema sobre la mesa Alejandra Gómez, a quien saludo con mucho gusto. Ale, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Enrique, con el gusto de saludarte, por supuesto, para hablar de este tema tan importante, porque ya lo hemos vivido en ocasiones anteriores, aunque me parece que ahora con una afectación muchísimo menor. Se hablaba de 20 estados que tendrían afectaciones por bloqueos, paros o apertura de casetas para que la gente pudiera pasar con paso libre, o la restricción de paso, pero resulta que no pasó. En 9 estados solamente es donde hay este tipo de afectaciones, y la verdad es que me parece son mínimas, pero creo que el fondo de los reclamos es muy justificable. Por supuesto, y es que hay que destacar, son 2 organizaciones las que están encabezando esta serie de acciones. Una es la Asociación Nacional de Autotransportistas, AC, la ANTAC, y por otro lado es la Federación encargada de buscar la recomposición del campo mexicano. Son estas 2 organizaciones. Algunas otras se han deslindado principalmente de transportistas, pero ya lo hemos conocido, Alejandra, desde el pasado mes de noviembre. Lo vivieron ustedes en Jalisco, lo vivimos en gran parte de la República, en Guanajuato, hoy se está viviendo en Sinaloa, aunque es en menor medida. Ahí está la presencia de nueva cuenta de los productores del campo, en donde, a pesar de los programas que se han manifestado por parte del gobierno federal y supuestos apoyos de los gobiernos de los estados, la realidad es que el campo mexicano está en crisis. No se logra estabilizar los precios base, que son para frijol, para maíz, para sorgo. El sorgo de por sí no entra en esos parámetros, ni se diga con respecto al frijol. Y en el caso de los transportistas, el impacto que están teniendo del diésel. Hace un año costaba 26 pesos el litro, hoy está topado a 28.50 el litro de diésel. Sí, definitivamente son muchas las afectaciones, ya enumerabas algunas de ellas, y por supuesto el reclamo que es, te digo yo, me parece muy genuino, de los transportistas por un lado, de los agricultores por el otro lado, pero me parece terrible las declaraciones que hace un rato hacía la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que dio una rueda de prensa para decir que no existe ningún motivo por el cual estas personas se estén manifestando, porque aseguran ellos que se reunieron con ellos, pero el año pasado, imagínate, ya estamos en el 4º mes de este 2026, ya no ha habido acercamientos, pero además no ha habido tampoco un cumplimiento de lo que se había acordado cuando tuvieron sus reuniones en meses pasadas. Incluso hay algunos agricultores y demás que reclaman que todavía no les llegan los apoyos que se les habían prometido, que hay muchas trabas, que hay mucha dilación en este tema. Y por el otro tema, el de los transportistas, pues los robos en las carreteras siguen, las afectaciones continúan, y lo más grave es que no solamente les roban el camión, la mercancía, sino que incluso los desaparecen o los asesinan, que me parece es lo más complicado para estos sectores que son esenciales, son los que transportan todos los alimentos y los insumos básicos necesarios para todas las familias en todos los aspectos. Y si no le estamos dando esta importancia, o desde el gobierno federal no se le da esta importancia, pues me parece que pues es legítima esta manifestación que hacen, aunque me parece que sí ha resultado bastante desangelada en esta ocasión, porque solamente en 9 estados han salido a generar algunos de estos bloqueos: Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, con alrededor de 1,000 participantes. Me parece que algunos quizás se deslindaron por temor, o quizá pues porque consideran que pueden buscar otra forma de atender estas demandas, porque ciertamente tú lo recordabas hace un momento, ¿no? Hace meses que tuvimos un paro de más de 24 horas, pues fue catastrófico, y las pérdidas multimillonarias en nuestro país. Claro, que también destacaré un punto, también estamos en un estira y afloje. Hay una realidad.
A pesar de lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de que no había una razón para parar las carreteras, la realidad es que sí la hay, lo acabas de destacar bastante bien. Y veo, al menos es una perspectiva que yo noto, es que están haciendo una forma de presión antes de cualquier otra cosa. Lo que están buscando es principalmente que esas llamadas mesas de negociación, esas mesas de diálogo, pues tengan resultados, porque claro, lo acabas de destacar bastante bien, no ha habido los resultados. Acabamos de ver cómo fue abucheado el gobernador de Zacatecas, señor Monreal, uno de los hermanos Monreal, precisamente Saúl Monreal, era abucheado, y todavía señala que había sido la inteligencia artificial la que se había encargado de hacer estos señalamientos, que por cierto llama la atención la poca capacidad política para entender de que hay molestias en estados en donde no se están pagando a los grandes productores. Se ha apoyado, y esa ha sido una de las claves de este gobierno federal de la 4T, apoyos a los pequeños productores. Qué bueno, pero si queremos competir en las grandes ligas, pues se requiere impulsar a los grandes productores de un sector primario del cual depende gran parte del país. Todavía dependemos gran parte del país en muchos estados de la República del sector primario, de la pesca, de la ganadería, de la agricultura, y no nos hemos dado cuenta que estamos importando productos que están dejando fuera de cualquier contexto a los productores mexicanos. Y que hace que perdamos competitividad, ¿no? Porque hay que recordar, nos hemos convertido en uno de los principales importadores de granos cuando se supone que nuestro país es una potencia agroalimentaria. Ya no lo parece, por supuesto, pero también por la gran cantidad de restricciones que hay en muchos aspectos, que ese sería un tema aparte, por supuesto, para que puedan sembrar, pero al final de cuentas, pues terminamos importando grano que llega más barato porque en otros países se permite pues una agricultura, digamos, con bajos costos, o que tiene más bajos costos por muchas circunstancias y por muchos temas. Claro que podríamos también desmenuzar al final de cuentas, pero que esto está dejando fuera de competencia a nuestros agricultores. Hoy vemos también como muchos que sembraban granos esenciales, hoy ya no lo hacen y buscan reconvertir sus cultivos a algunos que les dejen pues mejores prestaciones o mejores recursos, o que sean más redituables, que terminan siendo productos no básicos, o incluso hay quienes pues mejor dejan de sembrar porque la situación se vuelve insostenible. Y en el tema de los transportistas, pues está lo que ya hablábamos, ¿no? De las afectaciones y los grandes costos que ahora las empresas tienen que asumir en seguros, en protección, no hablemos de las carreteras en pésimas condiciones que tampoco se arreglan, y un montón de factores que están afectando a nuestro país en todos los estados. Claro, simplemente, por ejemplo, en el caso del transporte, hablábamos del parámetro de hace un año, 26 pesos el litro de diésel contra llegamos a estar en los 30 pesos. Casi. Estar hablando de un impacto de menos del 8, 9, 10%. Hablar del transporte de carga principalmente, y también el de pasaje, los autobuses foráneos principalmente, los autobuses de transporte público. En el caso del transporte de carga, el 40% tan solo es el puro combustible. Todo lo demás son gastos operativos, son seguros, y hoy transitar ciertas carreteras, como lo has destacado, se convierte en un verdadero riesgo. Y además tomar en consideración esto: muchas personas, si antes era un sueño conducir un autobús o un tráiler, hoy prácticamente es una práctica que se convierte de alto riesgo por la posibilidad de inclusive recibir un atentado en contra de la vida. Ese es un problema que tenemos en México. No tenemos en estos momentos operadores. Las líneas de transporte de carga están buscando urgentemente operadores, y estamos encontrando que inclusive otro tanto de los operadores que son profesionales no cumplieron con un inglés básico, técnico, para que puedan entrar a los Estados Unidos. Otra barrera más para el transportista mexicano, que además de arriesgarse el pellejo en las carreteras del país, se enfrenta a los altos costos. Sí, definitivo, por donde quieras que veamos, ¿no? La situación es compleja para los transportistas en nuestro país, para este sector que ciertamente se ve muy golpeado y tiene muchas afectaciones cuando hay este tipo de paros, pero me parece que también es una forma de visibilizarlos. No es que esté a favor de los paros, pero me parece que de alguna manera tienen que expresar y hacer sentir esta molestia
molestia y estas afectaciones que están viviendo, sobre todo porque el gobierno federal no los voltea a ver, no los voltea a ver que en la conferencia de prensa de hoy se dice que no hay ni un solo motivo para generar estas manifestaciones y estos bloqueos. Algunos fueron bloqueos, algunos otros fueron pues las aperturas de las casetas sin costo para que la gente pudiera pasar, pero pues afectaciones siempre las hay. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, en la carretera panamericana, se hizo un bloqueo donde cientos de vehículos, también de transporte, pues quedaron varados por esta situación. Y si nos vamos uno por uno, pues así vemos la situación. Sinaloa, que también se sumó en varios puntos y liberaron casetas para que la gente pudiera pasar libremente sin pagar por la afectación y la molestia que ellos están teniendo ante estas situaciones. Me parece que los campesinos, los transportistas tienen muchísimo de qué quejarse, muchas demandas que tener, pero muy pocas respuestas desde el gobierno federal. Los apoyos que se prometieron hace algunos meses, que era un poco más para el precio de garantía, pues solamente garantizaba eso, ¿no? El precio de garantía. Lo que vino después no se lo esperaban, que fue que la industria privada les bajó todavía más los precios y entonces no les estaban pagando y no les pagan ni siquiera lo que representa, por ejemplo, el sembrar, el cuidar, el cosechar una hectárea de maíz que les costaba, decían ellos, más de 7,000 y tantos pesos, se los vendían, se los andaban comprando en 6,000 y feria con el precio de garantía, y en la industria privada pues hasta 4 o 5,000 pesos. Es decir, pues ¿para qué trabajas si no ganas absolutamente nada? Me parece que tendríamos que poner más atención a estos productos, sobre todo porque cada vez nos volvemos más dependientes de productos extranjeros y, por supuesto, productos que pueden ser transgénicos, que aquí no se permiten, ¿no? Claro, tocas un punto importante, el tema de las grandes empresas que acaparan los commodities, como es el caso del trigo, del maíz, por ejemplo. Y aquí tenemos un reto que tiene que ver en la economía del mundo a través del mercado de Chicago, que es el que regula básicamente todo lo que son los precios de estos granos. Pero no nada más son productores, son banqueros, son empresarios, son industriales, y está acorde al mercado de los Estados Unidos. ¿Cuál es el mercado parámetro que tenemos en México? Porque los empresarios, los grandes empresarios, compran de acuerdo a cómo está estipulado el precio en el mercado de Chicago, que rige prácticamente la economía del mundo. Pero en el caso de México estamos en una situación en donde ni son bien pagados los precios, ni la producción alcanza, y lo peor del asunto es que estamos importando un conflicto enorme en donde la pregunta será obligada. Alejandra, ¿tenemos forma de salir adelante en México? ¿Tú cómo ves la perspectiva? Yo creo que sí, pero si hubiese voluntad política, porque habla el gobierno federal que no tienen recursos infinitos para darle a estos productores. Es que no se trata de dar y dar dinero como lo ha hecho este gobierno en muchos sectores, como mantienen, hace rato platicaba con Juan María Naveja, ¿no? Y me decía cómo si tienen para mantener el Tren Maya, para mantener Dos Bocas, todos estos megaproyectos que no nos han sido redituables, pero no hay dinero para ponerle a lo esencial. Yo siempre he hablado de un punto esencial que me parece, y es la tecnificación del campo, porque además padecemos los factores climáticos y la sequía. Si se le invirtiera a la tecnificación del campo, los costos se reducirían de forma muy importante y podría ser más asequible y más redituable el hecho de sembrar en nuestro país y en las diferentes localidades donde después el problema también es el del agua. Todo el norte de nuestro país tiene ya serios problemas con el abasto de agua, no solamente para el campo, incluso para las zonas urbanas. Entonces hay que pensar en todos estos factores, y si no se genera esto, pues creo que el campo está destinado a morir, lamentablemente, y con ello pues prácticamente todo, porque pues de ahí proviene la materia esencial, son los granos esenciales para la vida, para alimentar el ganado, para todo lo demás. Y si no tenemos esto, vamos a empezar a tener un déficit no solamente de granos, también de algunos otros productos de canasta básica. Claro, sin embargo, hay un punto que a mí me llama la atención y que lo pongo también en la mesa, el asunto de la reforma reciente a la ley del agua. ¿Cuántos ejidos que no han podido regularizar con respecto al uso del agua hoy están en riesgo? Y ese es uno de los regalos
que regala este gobierno de la 4T, de Morena y aliados, en donde pensando en el bienestar social se les olvida que precisamente no están apoyando a los productores del campo, que muchos de ellos son pequeños productores y hoy se están viendo en un reto terrible. Simplemente hablar de que por no tener regularizado la dotación de agua y el consumo del agua, hoy no les están recibiendo el producto porque no tienen acreditado este tema. Y eso apenas acaba de salir en diciembre del año pasado. Entonces son esas medidas que en lugar de favorecer para impulsar el campo mexicano, sí está bien que se controle el agua, pero no que pongan barreras para limitar la capacidad de desarrollo de los productores del campo, porque estamos viendo un enorme reto. Aquí es donde veo esos parámetros que a veces son contradictorios. No nada más se requieren apoyos, lo que se requieren son las herramientas también que existan, tanto de ámbito jurídico como también del ámbito comercial, para que el campo mexicano pueda despegar. Y totalmente de acuerdo contigo, si el campo no se tecnifica, por eso nos está ganando la partida otras naciones del mundo, claro, porque el campo mexicano no se acaba de tecnificar. Porque además de esto que ya mencionas, ¿no? De cómo el agua ya no es tan asequible para todos ellos y demás, está esta otra situación, ¿no? Y hay que reconocerlo. El campo es uno de los mayores desperdiciadores del agua. Se habla de que por lo menos el 40% del agua que se genera se desperdicia en el campo porque se malutiliza. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque no existe una tecnificación y entonces pues el agua que se utiliza para regar pues muchas veces termina evaporándose o quién sabe dónde, pero si no se generan este tipo de situaciones, porque hay que meterle el dinero, sí, hay que meterle tecnología, hay que meterle innovación, todo esto que ya está a nuestro alcance, hay que meterlo en el campo mexicano, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y son dos temas que parece que son distintos. El campo requiere del transporte y el transporte claro, se encarga de hacer la distribución de esos productos del campo a los distintos centros de abasto del país. Estamos hablando de una relación simbiótica que se requiere fortalecer y ojalá, esperaría, sensibilidad en lugar de negativas o de cuestionar que no se requiere una mesa más, cuando lo que estamos viendo es la necesidad de resolver el tema. Sí, son dos organizaciones, otras más no quisieron manifestarse, pero eso no implica que los problemas no existan. Para cerrar algún comentario final, Alejandra. Claro, mira, es que vamos en los problemas de hay mayores costos en la producción, hay mayores costos en el traslado de los productos por todos los problemas que tienen los transportistas. Y además están estos intermediarios o coyotes que siguen existiendo, los acaparadores de productos que luego los guardan, tienen sus bodegas donde ven las posibilidades de cuando el producto se pone un poquito más caro, entonces venderlo, o incluso pues manejan esto de la oferta y la demanda, ¿no? Ellos mismos provocan que los precios se incrementen, pero el productor, el que sembró, no es el que gana. Así es, y nos ha alcanzado el tiempo. Alejandra Gómez, muchísimas gracias, y por supuesto, a nombre del titular de este espacio, Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, soy Enrique Guzmán García, agradezco su atención. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.